A continuación vamos a ver una situación especial con un motor que pues el video no se trata de discriminar ni hablar mal del trabajo de la persona que embobinó este motor. Lo que quiero hacer con este video es aclararle unas situaciones o unos procedimientos que la persona, si perfectamente hizo el embobinado, esté o no esté bien, es para que lo pueda hacer correctamente, y quien se sienta en la capacidad de embobinar un motor cuente de pronto al menos con un principio y tenga claro cuáles son los aspectos que hay que tener a la hora de embobinar un motor, que esos puntos no se pueden dejar de lado, esos puntos no se pueden ignorar. Entonces vamos a comenzar a soltarlo. Así fue como el motor llegó. Obviamente no lo ponemos en el banco de prueba ni se lo conectamos a la controladora, porque hay un gran riesgo de que el motor nos dañe la controladora. No tiene la secuencia de embobinado que debería tener, y ya ahorita yo se las voy a simplificar. En el video no se trata de que yo vaya ahorita a hacer un video haciendo un paso a paso de embobinado, no. Entonces, como primer principio, un motor de 60 y de 120 grados jamás tiene entre espacio de inicio 5 bobinas. En este caso, en este motor cometieron el error. No es culpa, es simplemente pues trataron de embobinarlo, no acertaron. Entonces aquí se ve que en este punto inicial va el cable así, se fue acá, vino acá, ¿cómo decir? Va acá, viene, aquí viene, los traños que aquí está formando un recorrido extraño que no lo logro descifrar, pero si voy bien sería así, sí, así voy bien. Y termina acá y aquí salió. Entonces vamos a tratar, es que el problema es que le echaron epóxico y eso es el otro problema para mostrar bien la secuencia. Yo ya lo tengo detectado que no tiene la secuencia, por eso quiero hacerlo más claro posible, pero está bastante difícil de mostrarlo. Aquí ya soltamos la primera continuación. Entonces, como vemos, él inicia acá y aquí salió, lo que quiere decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Jamás un motor puede tener 5 bobinas, o sea, ocupar 5 ranuras. Un motor ocupa 760 grados, algunos ocupan 3 y se bajan a 2. Algunos no ocupan 2, sino que son 3, 4 y son de 60 grados. Y los motores de 120 grados, pues por lo regular son 3, 3, 3, 4, pero nunca ocupan 5 bobinas. Hasta ahí, ya yo por ese lado ya tengo claro de que el motor no está bien embobinado. Entonces, listo. Si yo me vengo haciendo la continuación del embobinado a fin de mirar la secuencia que ellos tomaron, a fin de pronto de descartar si pues el error es simple, pero lo que sí me queda claro es que el error está totalmente, no se tuvo en cuenta el proceso que debían de continuar. Entonces, como vemos, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, dijimos que tenían. Nos vamos a la siguiente. Este entra acá y sale acá. Entonces aquí nos dice que tiene 1, 2, 3. Aparentemente ahí está bien. Mire cómo son las cosas. Si seguimos haciéndole el recorrido, otra cosa, estos motores sí se les puede echar el epóxico, el barniz, pero realmente si la persona que lo embobina a futuro le toca volver a embobinar el motor, lamento decirle que eso le va a salir re carísimo la extracción del cobre para poder liberar. ¿Qué pasa cuando se le echa epóxico a esto? Se desacomodan las láminas de acilo
el núcleo se deforma, en algunos casos se parten y eso es casi que irreparable. O sea, si se parten ya toca embobinarlo sobre lo que queda, porque ya pues no habría de otra. O a no ser de que se compre otra vez el núcleo, pero me parece bárbaro que uno tenga que volver a comprar un núcleo. Entonces, bien, volvemos a continuar con la primera. Dice que llega acá, entra acá, sale acá. Sino que el epóxico pues no nos deja hacer el seguimiento bien a fin de mostrarlo. Pero bueno, aquí ya lo estamos acabando de desenvolver. Entonces sale acá, entra acá y aquí nos está mostrando 1, 2, 3. Ya hay un grave error. O sea, es posible que el motor nos funcione si nosotros le metemos en una 5, pero es que tenemos que compensarlo porque son 360 grados que tiene que girar los imanes. Y esas bobinas, ellas hacen norte-sur, y si uno no hace la secuencia, que por eso es que se habla de una secuencia de embobinado, eso es como los tiempos de un motor a combustión. Si uno no hace el ciclo de combustión, en cuanto a los tiempos de compresión, de escape, el motor tampoco le va a funcionar, porque no va a hacer los ejercicios en su debido momento. Lo mismo ocurriría con un motor diésel. Si no están los tiempos y resulta que el motor hizo compresión, pero o sea, hizo inyección, pero para cuando el motor estaba haciendo, por decirlo así, escape, pues nunca va a funcionar. Entonces seguimos acá, entramos acá, dice que tiene esta, seguimos al siguiente, llega acá, entonces, como les digo, no se trata, hago el video público para que, pues si lo pueden volver a hacer, lo hagan, la verdad, porque yo creo que ya con esto, si la persona, pues por lo menos tomó la iniciativa y se arriesgó, pues lamentablemente le quedó mal, pero yo sé que con esto que yo le estoy explicando acá, sin necesidad de yo llamarlo y decirle, oiga, fulano, don Pedro, tenga en cuenta estos procedimientos, no, lo saco al público para que quien lo vaya a volver a hacer, si se siente con la capacidad y tiene conocimientos de embobinado, lo pueda hacer. No necesariamente tienen que mandarme el motor a mí. Ojalá otras personas a nivel nacional, en Colombia, también aprendan a embobinar. El que desee, con mucho gusto se le enseña. Aquí no estamos para ser nosotros exclusivos y es que no podemos compartir la información. Claro que se puede compartir. Entonces, vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí digamos que completó. Entonces este salió acá, pero aquí está el problema. Miren, el otro problema, salió acá, entró acá y aquí, si vemos, entró acá y al parecer está saliendo acá. Hizo 1, 2, esto que quedó pues demasiado montado. Hay demasiado espacio, eso no se debe dejar, hay que dejar lo más posible cerrado. Entró acá y salió acá. Lo curioso es que miren, esta bobina, esta ranura no está haciendo nada, mire, estoy metiendo el destornillador y sale. Entonces esto no quedó haciendo nada, pero sin embargo el cable entra y sale. Aquí no le hicieron las vueltas que tenía, entonces ahí fue un error. Siguiente error, nunca, no pueden quedar dos cables pegados. Mira, aquí están los dos cables saliendo prácticamente y no deberían estar así. Como ejemplo, ¿qué les voy a poner? Supongamos que este es el inicio de partida o de inicio del embobinado y el orden de ranurado es hacia la derecha. Entonces, digamos que él tiene 4, 3, 3. Al final debe de quedar igual. Obviamente el que inicia con 4 ranuras no va a terminar igual, ya se rota porque él se va rotando. Entonces vamos a hacer el ejemplo con los dedos. Supongamos que este tiene 4, supongamos que este tiene 3, supongamos que este tiene 3. Luego en el siguiente, en algunos casos vuelve y pone 4, luego pone 3 y ya en el siguiente comienza a rotarse y entonces vuelve a compensar. Quitando, perdón, a uno de los que venía colocando 3, ya vienen 4.
y el orden de la secuencia él va cambiando. Entonces aquí tenemos la representación del motor en este orden de vista. Entonces hay que tener en cuenta el orden, el punto de inicio. Aquí tenemos que tener claro, porque para eso se hace el plano, para dónde nos vamos, si para la izquierda o para la derecha. Así, esto depende del giro que me dé el motor. Segundo, la secuencia de embobinado y la posición con los sensores. Entonces aquí estamos viendo el motor, aquí sería en posición en vista de planta. Esto sería así. Ahí tenemos los sensores ubicados. Entonces, en el mismo orden, aquí hay un punto de partida que va de acuerdo con los sensores. En algunas situaciones sí uno se puede correr, pero no es recomendable. Entonces, fijémonos que el motor claramente pues, está mal embobinado. Hubo ahí un error. ¿Qué aspectos se les pasó por tener en cuenta? Debieron haber hecho un plano. Yo, pues a la mayoría de motores, se puede decir que yo ya no les hago plano. Ya los tengo prácticamente memorizados, algunos los tengo ya hechos. Entonces yo, que llegó tal motor, busco el plano y ya sé cómo es el proceso de embobinado, entonces procedo a desarmarlo. Pero cuando no lo tengo así a la mano, yo tengo que de todas maneras marcarlo para que cuando yo vaya a iniciar el embobinado no vaya a comenzar en el punto que es. Y lo otro es tener en cuenta en la ubicación de los sensores para que los sensores vuelvan y los dejen en el punto. Sí, ellos tienen acá un punto de encraste, pero los colores no los debo de cambiar. Si yo cambio la posición de los colores, y aquí también cuando yo haga la conexión en la controladora con sus respectivos colores, no me va a funcionar y me toca ponerme a buscar fase. Y en algunos momentos las personas creerán que es que el motor no sirve, pero resulta que el motor sí sirve. En este caso, pues desafortunadamente sí, el motor no estaba bien embobinado, hay que organizar la secuencia, esto no puede arrancar así. Entonces ahí lo podemos ver y pues ya nosotros procederemos a desarmarlo. Realmente aquí hay un chicharrón bastante pesado, porque para sacar esto es un lío, esto no es fácil, con todo ese epóxico que le echaron bastantísimo. Y aparte de eso, los sensores se hubiesen podido haber recuperado, pero ya no se puede porque les echaron rail, les echaron de esta pastilla, mire. Y ahora pues ahí se dañan, entonces toca volver a colocar sensores. Entonces, señores, vamos a ver más adelante cómo nos va con este motor y esperemos verlo funcionando. Y vamos a ver, lamentablemente ya cuando habíamos avanzado, lo que podremos ver es el ejemplo del nuevo embobinado, y de pronto no podremos compararlo porque ya no tendremos para ejemplarizarlos así los dos. Es a este mismo que se le va a hacer el embobinado. Entonces pues ahí les vamos a mostrar el registro pues para que ustedes puedan verlo, y sobre todo cuando pues se sientan con la capacidad de hacerlo, tengan por lo menos unas bases claras de cómo es que deben de hacerlo. Entonces, que hay que tener en cuenta el punto de inicio, en dónde están ubicados los cables, que hacia dónde está embobinado, y respetar la secuencia de embobinado, porque no en todos los motores es igual. La secuencia siempre cambia dependiendo del tamaño, el número de ranuras. Entonces, señores, a continuación vamos a desarmar el motor. Aquí vamos con el avance ya desembobinando el motor para hacerle nuevamente el embobinado como debe de ser. Recordemos que este motor pues digamos que accidentalmente la persona que se comprometió a embobinarlo no tomó en cuenta los aspectos importantes, como es conservar el inicio y hacerle su respectivo plano en cuanto a la secuencia y hacia dónde debe de girar. Entonces ahora son cosas que a mí me toca prácticamente descifrarlas, y pues ya muy pronto estaremos soltando esto. Aquí, ¿cuál es el inconveniente? Que para la expulsión de esto, como esto pues al cortarse le queda uno libre, y aquí uno lo expulsa, lo empuja a salir a sacar. Fíjense que esto es un proceso mucho más delicado,
por el hecho de que lo embarnizaron tanto. Realmente pues es un trabajo perdido, lástima, porque pues si hubiese quedado bien embobinado, muy chévere, eso motor para rato. El problema es cuando toca volverlo a desembobinar, que mire, ese es el proceso al que toca someterlo. Entonces, cuando se haga la expulsión de esto, se da la casualidad de que por lo menos en el caso de esta, cuando esté saliendo de esta ranura, esto está tan pegado que se lleva estos orillos. Y yo ya lo he visto, ya lo he vivido, en donde al desarmar esta ranura, al sacarle el cobre, se trae las laminillas de donde va el sensor. Este es como decir, el encaje que tiene para que el sensor ahí, y entonces en últimas, ¿qué toca? Cuando esto se daña, pues toca colocarlo ahí, amarrarlo, pegarlo. Eso es un proceso bastante delicado, entonces es como para tener en cuenta. Este es el motor del que veníamos hablando con respecto a pues, que tuvo un problema, quien lo embobinó no tuvo en cuenta algunos parámetros para llevar a cabo el embobinado. El problema fue que se enfocaron más en proteger el cobre, aplicándole epóxico dieléctrico o barniz, y le aplicaron tanto que el problema es que ahora para expulsar el cable está muy difícil, teniendo en cuenta el espacio que tiene estas ranuras. Entonces, al tratar de expulsar, aquí podemos ver cómo se nos comienza a maltratar el acero al silicio, y pues en algunos casos cuando va saliendo, lo que hace es que daña el núcleo, se comienza a partir las láminas, y ahí sí pues ya tenemos un problema grave. Entonces ahora ya no tenemos más remedio que aplicarle calor. Entonces, vamos a proceder a aplicarle bastante calor a esto para que se queme el barniz, se debilite, el aislante que tiene se debilite, y a ver si así nos permite extraer el cobre, porque lamentablemente no se ha podido embobinar y ya llevamos rato. Mira, aquí está lo poco que lo hemos logrado empujar, y está muy duro, demasiado duro. Acá hay unas donde se le ha golpeado, se le ha tratado de empujar o expulsar y no sale. Entonces eso es como para tener en cuenta las situaciones que se pueden presentar debido pues a algunas cosas que se podrían llegar a hacer mejor o que se podrían evitar solamente si al menos consultamos o nos asesoramos. Y pues en última, si no nos sentimos en la capacidad, pues no lo hagamos, ni nos inventemos cosas que de pronto lo que van a perjudicar a futuro para el funcionamiento del mismo o para corregirlo. Bueno, ya se llevó a cabo todo el proceso para extraer el cable. Desafortunadamente ha sido un trabajo demasiado complicado. Pues es triste que se hayan preocupado más por proteger el cobre, cuando pues el cobre se sabe que ya trae un esmaltado o el cable de cobre, y pues realmente no por llevar a cabo el proceso embobinado como era, ya que pues como podemos ver, mire, estos son los resultados de todo el daño que sufre el núcleo, y en ocasiones él se va partiendo por acá, estos orillos, y son varias las cosas que causan. Entonces ahora sigue la otra tarea, que es limpiar todas las ranuras y sacarle los residuos del aislante que tiene ahí, que pues eso estaba obviamente pegado por el barniz que le echaron, y pues volver a acercar las láminas en su sitio. Mire, las que se alcanzaron a separar, aquí están dobladas. Entonces, como podemos ver, ha sido un trabajo bastante delicado, cosa que no era en ningún momento necesario extender un trabajo tanto por un simple error. Bueno, como podemos ver, ya tenemos recuperado el motor, pues que tenía un error en el embobinado. Mm, Quien lo intentó embobinar, pues hubo unos puntos que no tuve en cuenta, y para eso pues vamos a aclararlo. Por ejemplo, si recordamos,
Incluso estaba embobinado, al parecer, en sentido contrario. Primer punto. Segundo, exactamente en este punto, recuerden que había una parte en donde yo podía meter el destornillador y prácticamente esta bobina, por decirlo así, no tenía el cobre que debía tener. Eso por ahí. Habíamos hablado de que el número de bobinas acá estaba antes pasado. Entonces, allá está embobinado. Antes que nada, pues este es un multímetro que es automático y autorrango. Entonces, si yo con este multímetro voy a buscar continuidad, no tengo que hacerle absolutamente nada. Si voy a medir voltaje, fíjense que no le he hecho ningún cambio. Marcó una lectura porque me está tomando el pulso, por decirlo así, electromagnético que tiene el cuerpo, porque el cuerpo tiene un campo magnético. Bueno, y si lo voy acá, él me va a mostrar que es voltaje. Ahí sale. Entonces vamos a buscarle la continuidad entre el motor, ya habiéndolo embobinado. Ahí marca, porque yo toco acá, y entonces él detecta una masa. Entonces lo reconoce como ohmios. Entonces si conectamos acá, no hay nada. No hay nada. Recuerde que estamos buscando la continuidad. Entonces él debe de pitar. No pasa nada. Ahora, entre las bobinas, no pasa nada. Y no pasa nada. Y se supone que estos tres cables deben de encontrarse en acá. Entonces, si lo buscamos acá, este es este. No pasa nada. Ese es este. Y ese es este. Y acá, pues no nos debe marcar nada. Lo que quiere decir que el motor está bien embobinado. Entonces, ya podemos evidenciar la diferencia que hay entre este embobinado y lo que pues desafortunadamente le hicieron cuando trataron de acertar, y pues hicieron fue lo contrario. Desafortunadamente se bregó demasiado para extraer el cobre. Es un trabajo que realmente no se justifica para un error. Entonces ya nos queda es cortar el sobrante del aislante y proceder a cerrar la ranura, volver a colocar los cables porque tocó sacarlos para poder quemar, y conectar, colocar el sensor y procedemos a hacerle pruebas. Ya tenemos nuestro motor prácticamente recuperado. Aquí vemos pues prácticamente la diferencia del embobinado. Si recordamos exactamente en este punto, como decir esta misma, había toda una bobina que no tenía las vueltas, tenía solamente el hilo pasaba y salía. O sea, lo hicieron pues tal vez con el propósito de llegar hasta ahí, y la otra fase salía prácticamente acá al lado. Aquí teníamos también un inconveniente, digamos que él iniciaba acá, y por lo menos esta cuenta con 1, 2, 3, 4, porque esta también es parte de esta. Resulta que este salía acá. Entonces aquí podemos tomar un ejemplo como para tener en cuenta, y es que si la primera está arrancando con 4, la segunda tiene 3, que aquí se ven, y la tercera también tiene 3, que aquí se ven.
al finalizar podemos observar que esta sería la primera, tiene 3, y son una, entra acá y sale acá. La segunda entra acá, 1, 2, 3, 4. Y la última entra acá y tiene 1, 2, 3. Entonces, si vemos, estamos repitiendo prácticamente el mismo ejercicio, pero debe de ir debidamente organizado, como nos lo exige el embobinado. Otra situación, vamos a aclarar de una vez. En el caso de los sensores, aquí le habían echado rail de esta misma, no es necesario aplicar eso. Yo anteriormente, o yo mejor dicho, en ocasiones utilizo esto es epóxico dieléctrico. No siempre lo uso porque la verdad he visto que cuando hay que cambiar sensores, limpiar el espacio donde va el sensor a veces puede uno ocasionar daño, entonces realmente es mejor aplicar la silicona. Y teniendo en cuenta que la silicona pues prácticamente es resistente a la temperatura, entonces ellos permanecen bien. La otra es amarrarlos, pero entonces este motor al embobinado me tocaba dejarlos muy suelto pues para poder pasar la abrazadera. En ese caso una abrazadera, digamos que de estas, no, de estas. ¿Qué ventaja tiene usar una abrazadera de estas? Que este material se calienta con facilidad, o sea, él se puede derretir. Entonces cuando el embobinado se calienta ya demasiado y derrite esto, el sensor se suelta, lo que quiere decir que el motor queda inutilizable, entonces por lo menos el daño no se extiende. Eso es una situación como para tener en cuenta. Entonces aquí ya tenemos nuestro motor ya recuperado. Recordemos que la situación con este motor era porque pues desafortunadamente quien se comprometió a embobinarlo pues no tuvo en cuenta unos puntos como tener en cuenta el inicio, la llegada, cómo debe ir embobinado, haberle hecho su respectivo plano, que pues era lo mejor. Aquí lo tenemos recuperado, entonces vamos a continuar con el proceso de armar y vamos a verlo funcionar. Ya podemos ver nuestro motor armado completo. Ya vimos la marca, ahora estamos viendo el serial. Pues aquí hace falta colocarle unos tornillos porque hace falta ya terminar el proceso de prueba, pero ya aquí lo mostramos funcionando. Entonces vamos a verlo. Y aquí lo podemos ver con el aplicativo. Vamos a verlo en reversa. Motor funcionando perfectamente. Se le escucha el ruido del motor al funcionar, que es un ruido nítido y no tiene sonidos adicionales. Ahora vamos a verlo marchando hacia adelante. Casi 60 kilómetros. De pronto pues falta configurar un poco más la controladora por cuestiones de trabajo. Volvemos y lo vemos arrancando. Vamos a darle un arranque en tercera para que veamos la respuesta del motor, cómo sacude la mesa. Entonces aclaramos, este motor llegó acá porque pues ya lo habían embobinado en otro lugar, no acertaron o no tenían claro el proceso de embobinado. Ya hemos venido dando un
unas aclaraciones, dando unos puntos para tener en cuenta a la hora del embobinado. Y ahí lo vemos nuevamente recuperado, ya que prácticamente el reembobinar este motor ha sido prácticamente desde cero. Cuando los motores llegan aquí para embobinado, pero aún tienen el cobre, pues sobre el mismo embobinado es que se le arma el nuevo embobinado. No quiere decir de que teniendo el mismo embobinado yo le monto el otro encima, no, sino con el mismo embobinado se tiene en cuenta por las cuestiones de la secuencia como debe de llevar el embobinado, el orden de inicio y hacia qué sentido debo de embobinarlo, hacia la izquierda, hacia la derecha, pues para el asunto del giro. Entonces ahí podemos ver nuestro motor ya terminado. Ya queda pendiente ahora sí de que el cliente le dé uso a su motor.